Hola a todos de nuevo. Estamos realizando un examen de selectividad de física de Andalucía del año 2023. Todos los ejercicios de este examen o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química los encontraréis en unas cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Se trata de un ejercicio de campo gravitatorio. En el apartado A me dice que primero deduzca la fórmula de la velocidad de órbita de un satélite. Veamos, tenemos un planeta, por ejemplo la Tierra, y un satélite que orbita alrededor de la Tierra. Este satélite se ve sometido a la fuerza de atracción del planeta, pues tenemos aquí la fuerza gravitatoria. Además, el satélite, al orbitar, describe una órbita circular. Un movimiento circular, por tanto, sometido a una aceleración radial, centrípeta o normal, es lo mismo. Por tanto, tiene una aceleración normal dirigida al centro del planeta, al centro de su propia órbita. Por tanto, según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración vectorialmente, y también podemos escribirla con los módulos. Sustituyendo la fuerza gravitatoria, sabemos por la ley de gravitación universal que es su módulo Gmm partido de cuadrado, siendo m mayúscula la masa del planeta atrayente y m minúscula la masa del satélite, igual a m, y la aceleración normal la podemos escribir, recordad el formulario del movimiento circular estudiado en cuarto de la ESO y primero de bachiller, v cuadrado partido r, que aquí hemos llamado d. La masa del satélite desaparece, una de las distancias desaparecen, y despejando la v nos queda que la v es gm partido d. Tenemos presente que esto de aquí es la d, es decir, el radio de la órbita o la distancia al centro del planeta. Pero esto de aquí es h, esto de aquí es la r, el radio del planeta. Por tanto, d se puede escribir como r más h, y como el enunciado me dice que deduzca la velocidad de órbita en función de m mayúscula, r y h, en lugar de d podemos escribir r más h. Por tanto, ya hemos deducido, como me pregunta el enunciado, la velocidad de órbita de un satélite. Luego me dice qué ocurre con la velocidad si la masa del satélite queda multiplicada por 2. Fijaros, la velocidad sería, por tanto, g por 2m partido d. Pues la masa del satélite ya no vale m, sino vale 2m. Y esta nueva velocidad, partido por la velocidad del satélite cuando la masa del planeta es simplemente m, nos queda esto así, que simplificando todo nos queda raíz de 2. Y pasando v sub 1 al segundo miembro, nos queda que la velocidad, una vez duplicada la masa, es raíz de 2 veces la velocidad antes de duplicarla. Siempre que queráis relacionar dos magnitudes, en este caso, ¿qué le ocurre a la velocidad si duplicamos la masa? Es decir, una nueva velocidad relacionada con la antigua, lo que hay que hacer es un cociente. Y al despejar nos queda la relación que v2 es raíz de 2 veces v1. Y si en lugar de multiplicar por 2 la masa del planeta, multiplicamos por 2 la masa del satélite, ¿qué ocurre? Fijaros que aquí la masa del satélite ha desaparecido y nos queda que la velocidad del satélite no depende de la masa del satélite. Por tanto, al duplicar la masa del satélite, como que la velocidad no depende de la masa del mismo, entonces la velocidad no varía, pues como veis
la velocidad no depende de la masa del satélite. Seguimos con el apartado B, un problema de plano inclinado. Me dice que una masa de 5 kilos desciende por un plano inclinado 30 grados aplicándole una fuerza ascendente paralela al plano de 20 newtons. Y me pregunta primero que hagamos el esquema de fuerzas. Lo primero que representamos es el peso mg, que es siempre vertical, pues el peso es la fuerza que la Tierra, o la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Y por lo tanto es una fuerza dirigida al centro de la Tierra, por tanto vertical. Pero nosotros, para el estudio del movimiento en el plano inclinado, cogemos un eje en la dirección del movimiento y un eje perpendicular a la misma. Por tanto, el peso no está sobre ninguno de los ejes. Habrá que descomponerlo. Recordad, para descomponer una fuerza sobre unos ejes, trazamos el paralelogramo. Esto será la componente sobre el eje Y, esta será la componente sobre el eje X. Este ángulo de aquí es de 30 grados, me lo dice el enunciado. Luego, este ángulo de aquí arriba, que forma el triángulo rectángulo, será de 60, este volverá a ser de 30, este por tanto será de 30. Por tanto, los ángulos marcados con un punto verde son iguales. Por tanto, este vector es el cateto contiguo del ángulo alfa. Por eso es mg por el coseno de alfa. Recordad, contiguo, coseno. Mientras que este es el cateto opuesto y por tanto mg por el seno de alfa. Me decía que había una fuerza paralela al plano ascendente y si el móvil desciende, entonces la fuerza de rozamiento, siempre contraria al movimiento, iría hacia arriba. Y, por último, la fuerza normal perpendicular a la superficie de fricción entre el plano y el cuerpo. Tenemos, pues, realizado el esquema de fuerzas. Luego me pregunta que calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Recordad que el trabajo es fuerza por espacio recorrido por el coseno de alfa. Vamos a calcular el espacio recorrido. Me dice que el cuerpo está inicialmente a 15 metros de altura. Por tanto, no es eso lo que yo necesito. Yo necesito el valor de la S, el valor del espacio recorrido sobre el plano inclinado. ¿Qué hago? Trigonometría elemental. ¿Qué tengo como dato? El cateto opuesto del ángulo. ¿Qué me preguntan? La hipotenusa. ¿Qué fórmula relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno del ángulo. Por tanto, seno de 30 es cateto opuesto 15 partido hipotenusa S. La S es lo que me interesa. Fijaos, la S pasa multiplicando al primer miembro. No tengáis prisa a la hora de despejar. Una vez que la S está aquí, quiero que quede sola, la quiero aislar, la quiero despejar. Por tanto, el seno de 30 pasará dividiendo. Operando nos da que S vale 30 metros. Por tanto, ¿cuál sería el trabajo realizado por la fuerza F? 20, que es la fuerza, por espacio 30, por el coseno de alfa. ¿Qué es alfa? El ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento. Por tanto, si la fuerza es hacia arriba, pero el cuerpo se mueve hacia abajo, el ángulo que forman es un ángulo de 180 grados. Por tanto, coseno de 180 operando me da un trabajo de F de menos 600 julios. ¿Cuál es el trabajo realizado por la normal? Fijaros que la normal es perpendicular al desplazamiento, a la S. Por tanto, el ángulo que forma es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Por tanto, valga lo que valga N y S,
al haber aquí un 0, el trabajo realizado por n es 0. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso? El trabajo realizado por el peso es mg, que es el peso, por s, por el coseno de este ángulo de aquí, que es el ángulo que forman el peso con el desplazamiento. No olvidéis que está descendiendo. Y por tanto, este y este forman este ángulo de aquí, que es 90 menos este. Sustituyendo, nos da 735 julios. Por último, me pregunta cuál es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Una de las formas de calcularlo es encontrar dicha fuerza de rozamiento. Fijaos, si nos centramos en el eje X y recordando que me dice que desciende a velocidad constante, es decir, no tiene aceleración, aplicando la segunda ley de Newton al eje X, tenemos fuerzas favorables mg seno de alfa, menos F, que es contraria, menos Fr, que es contraria, igual a masa por aceleración, pero ya hemos dicho, velocidad constante, aceleración 0. De aquí despejamos Fr y sustituyendo nos queda que la fuerza de rozamiento es de 4,5 newtons. Ahora sí, conociendo la fuerza de rozamiento, el espacio y alfa, simplemente sustituimos. De nuevo, ángulo de 180. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo. Por tanto, ambos vectores forman un ángulo de 180 grados. Por tanto, operando me da un trabajo de menos 135 julios.